Buenas noches a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica. Qué lindo poder compartir con ustedes un tiempo de reino, un tiempo de bendición, un tiempo de justicia. Alegres por todo lo que el Padre está haciendo, alegres por todas las bendiciones que se están desatando. Están ocurriendo cosas tremendas. Están ocurriendo de repente del Espíritu. Están ocurriendo cosas maravillosas y estamos felices por este tiempo lindo, por este tiempo hermoso, por este tiempo glorioso. Así de que por favor la gente que va entrando, la gente que va viniendo, por favor si pudieran compartir el en vivo y si pudieran también anunciarlo, ¿no?, a todos los equipos que estamos hoy en un momento maravilloso y con un tema muy importante y un tema muy hermoso que sé que les va a gustar mucho, ¿verdad? Siempre traemos temas interesantes y siempre traemos temas de reino. Por eso es importante estar conectados y por eso es importante estar realmente en contacto. Es importante estar en contacto, es importante estar felices con el Padre. Entonces por favor la gente que viene llegando, si por favor pudieran compartir el en vivo, vamos a tocar un tema bonito. ¿Quién es Satanás? ¿Verdad? ¿Quién es este personaje? ¿Verdad? ¿Y qué daños hace este personaje? ¿O qué daños ha hecho este personaje durante toda la historia? ¿Verdad? Durante toda la historia de la humanidad y durante toda la historia del reino, lo que Satanás ha hecho. Pero es importante que nosotros sepamos qué es Satanás. Satán o Satanás es una palabra hebrea que significa contradictor. Mira el significado de la palabra Satán o de la palabra Satanás, que es una palabra hebrea, ¿ya? Que significa contradictor, significa acusador, significa adversario. Esos son los nombres de Satanás, ¿ya? Contradictor, acusador y adversario. Es tremendo esto, porque el nombre de Satanás no es necesariamente el nombre para el diablo. Todo aquello que es contradictor, todo aquello que es acusador y todo aquello que es adversario es Satanás. ¿Ya? Todo aquello entonces no es exclusivamente el nombre del diablo, o no es exclusivamente el nombre para el enemigo de las almas. Satán o Satanás, que es una palabra hebrea, también es un nombre que se utiliza para los adversarios, para los acusadores, para los opositores, para los que se oponen, ¿verdad? Para los contradictores. Una persona contradictora es Satanás. Una persona entonces acusadora es Satanás. Y una persona adversaria es Satanás. Todo aquello que es contrario al reino es Satanás. Todo aquello que es contrario a la expansión de la justicia de Dios es Satanás. Todo aquello que es enemigo del propósito de Dios es Satanás. Todo aquello que no quiere que tú crezcas y que tú avances se llama Satanás. Entonces no es una casualidad, y esto es tremendo, ¿verdad? No es una casualidad y tenemos algo escrito y es bueno hablarlo porque es importante que Mateo 16:23 lo diga y que Mateo 16:23 lo explique. Mateo 16:23, vamos, Mateo 16:23 lo explica un poco. Mateo 16, por favor comparta la enseñanza que está hermosa. Mateo 16:23, ¿qué dice? ¿Ok? Dice: pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Entonces cuando el Señor le estaba diciendo Satanás a Pedro, no le estaba diciendo, ¿verdad? Le estaba diciendo, lo estaba llamando por su nombre y le estaba diciendo contradictor, le estaba diciendo adversario. Apártate de mí, adversario. Apártate de mí, contradictorio. Apártate de mí, piedra de tropiezo. Satanás, porque me eres tropiezo. Porque me eres tropiezo. Porque no dejas que yo haga el propósito por el cual yo vine a esta tierra.
Si usted lee antes esta palabra tremendo, el verso 22, se va a dar cuenta que tremenda esta palabra, 16:22. Entonces mandó a sus discípulos, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Evidentemente no le estaba diciendo al diablo, o no estaba diciéndole a Pedro diablo, le estaba diciendo contradictor, le estaba diciendo acusador, le estaba diciendo tropiezo, le estaba diciendo contrario. Tú eres contrario al propósito, tú eres contrario al reino, tú eres contrario a la justicia, tú eres contrario a la gloria. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido el Satanás que no deja que el reino avance? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido el Satanás que no deja que una persona se levante? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido el Satán o el Satanás que no deja que ese niño avance, que esa niña avance, que ese esposo se levante, que esa esposa se levante? ¿Cuántas veces nosotros hemos servido y hemos sido ese Satanás, ese Satán que impide el crecimiento y que impide la expansión? ¿Cuántas veces el profeta ha servido como ese Satanás que no me deja crecer? El pastor ha servido como ese Satanás que no me deja crecer. Entonces mi mamá ha sido ese Satanás que no me deja crecer. Mi papá ha sido ese Satanás que no me deja crecer. Ese contradictor. Hay gente que te contradice en todo. Hay gente que te lleva a la contraria. Hay gente que ni entiende el tema, pero por llevarte la contraria te dice que no. Y eso se llama rebeldía. Y eso se llama hechicería. Y eso se llama ser piedra de tropiezo. Y eso mata la expansión y mata entonces lo que el Padre va a hacer contigo. Lo que el reino va a hacer contigo. Todo aquello que se opone al crecimiento del reino se llama Satanás, se llama contrario, se llama contradictor, se llama adversario, se llama acusador. Son demonios que no quieren que nosotros nos levantemos, son demonios que no quieren que nosotros crezcamos. Entonces, cuando el Señor le está diciendo a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pone las cosas, los ojos en las cosas del cielo, sino en las cosas de la tierra, no está hablándole meramente del diablo, porque el diablo jamás va a poner las cosas los ojos en las cosas del cielo, o jamás pondrá los ojos en el Padre. Él siempre él ya tiene sus ojos puestos en la iniquidad, porque él es el padre de la mentira. Entonces le está diciendo a Pedro: eres un Satán, eres un Satanás, eres un adversario, eres un contradictorio, eres una piedra de tropiezo, que no quieres que el reino avance, que no quieres que el reino se establezca, que no quieres que el reino continúe. Eso es tremendo. Mira esto, Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres contradictorio, me eres un muro, me eres una torre. ¿Cuántas veces hemos sido Satanás para nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos sido Satanás para nuestra familia? ¿Cuántas veces hemos sido Satanás para el crecimiento de nuestro liderazgo? ¿Cuántas veces hemos sido Satanás para no dejar que el reino de Dios avance? Tremendo. Por eso el verso 24: entonces el Mesías dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. No sea contradictor. No sea tropezadero. No sea adversario. Porque si ustedes viven su vida, serán adversarios a mi reino. Si ustedes viven sus caprichos, serán adversarios a mi reino. Serán satanáses en mi reino. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y no será Satanás. Será aliado de mi reino, será aliado de mi propósito, será aliado de mi justicia, será aliado de mi poder. Tremendo, muy fuerte y muy poderosa esta palabra.
Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Tremendo. Tome su cruz y sígame. No sea adversario, no sea contrario, no sea enemigo del propósito, no sea enemigo del reino de Dios. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. En mí se romperá, está diciendo el Mesías, toda esa gloria de Satanás, todo ese espíritu de Satanás, todo ese cometido de Satanás. Tomen mi yugo sobre ustedes, y el yugo de él es su reino, es su palabra, es su justicia. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros el reino se nos ha recibido, no es un yugo que cansa, es un yugo que honra. Es un yugo, no, realmente no es un yugo, es un placer, no es una carga, es ligera, es gloriosa, es maravillosa, es doble honra, es placer, es justicia. Tremendo, poderoso, fuerte. Verso 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Tremendo. Les va a pagar a cada uno de los satanases que no han dejado que el reino avance. Entonces Satanás no es un nombre meramente para el enemigo de las almas. Satanás es un nombre para todo aquel que es adversario, para todo aquel que es contrario, para todo aquel que se rebela contra el propósito de Dios, que se rebela contra la bendición de Dios. Tremendo, ¿no? Fuerte. Si nosotros leemos y continuamos leyendo la palabra, nos vamos a dar cuenta. Mira que mira que Jesucristo llamó a Pedro Satanás porque trató de resistir a su voluntad. Pues mira esto, tremendo esto. Pues uno de los caracteres más distintivos del diablo es la resistencia a la voluntad del Eterno. El diablo siempre se va a oponer a la expansión, se va a oponer a la justicia, se va a oponer a la victoria. Satanás se va a oponer a la ofrenda. Satanás se va a oponer al diezmo. Satanás se va a oponer a la vigilia, a la adoración, a la justicia, a la obediencia. Satanás es contrario al propósito eterno. Por lo tanto, se levantará Satanás en la vida de tu esposo. Se levantará Satanás en la vida de tu esposa. Se levantará Satanás en la vida de tus hijos para matar el propósito que el Eterno tiene sobre tu vida. Todo aquello que se rebela contra el propósito del Eterno se llama Satanás. Todo aquello que no deja que el reino avance se llama Satanás. Entonces Pedro no era Satanás. Pedro estaba manifestando el espíritu de Satanás. Estaba manifestando el Satanás. Estaba manifestando el acusador. Estaba manifestando el contradictorio. Estaba manifestando la piedra de tropiezo. Estaba manifestando el contradictor, el que lleva la contraria. Tremendo. Segunda de Samuel, capítulo 19, verso 22. Aquí hay un Sarbia. Segunda de Samuel 19, 22, que dice: David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Para que hoy me seas satanases? ¿Para que hoy me seas piedras de tropiezo? Acuérdate que Satán o Satanás es un nombre hebreo que significa adversario, que significa contradictor, que significa acusador y contrario, piedra de tropiezo. Y aquí está el rey David hablándole
a los hijos de Sarbia. Segunda de Samuel 19:22. David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Aleluya. Aleluya, poderoso. Todo aquello que se levante contra el propósito del Señor, todo aquello que se levanta contra el crecimiento del reino, el crecimiento de la bendición, todo aquello que critica la ofrenda se llama Satanás. Todo aquello que critica el diezmo se llama Satanás. Todo aquello que critica la vigilia se llama Satanás. Todo aquello que critica que la mujer se levante se llama Satanás. Todo aquello que critica que los jóvenes se levanten se llama Satanás. Todo aquello que no quiere que el reino de Dios crezca se llama Satanás. Y eso es tremendo, fuerte. Primera de Reyes 3:4. Primera de Reyes capítulo 3 verso 4. Primera de Reyes capítulo 3 verso 4. Tremendo, toda esta palabra es muy fuerte. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. Mira, y se le apareció, espérate aquí, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4. 3:4, creo que estamos aquí, Primera de Reyes, espérate. Gracias, Señor, por tu reino. Gracias, Padre, por tu reino. Amén. 3:4 y seguimos leyendo. 3:4, algo pasó aquí para que confirme. A ver, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 4. 3, verso 4. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba ahí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció el Eterno a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo, y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sacerdote, como sucede en este día. Pero aquí pasó algo, espérate, algo pasó aquí. Permíteme. Santo es el Señor que vive y reina para siempre. Permíteme, gracias, Señor. Ajá. Gracias, Padre, por tu reino. Por tu reino, por tu reino. Gracias, Padre, por tu justicia, porque solo tú gobiernas. Es tremendo, es fuerte. Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Se levantó Satanás, ¿viste? Contra Israel. Le llevó la contraria al pueblo de Dios. Satanás siempre le lleva la contraria al reino. Satanás siempre le lleva contraria a la justicia. Satanás siempre le lleva la contraria a la gloria del Señor. Por eso es importante que nosotros estemos con los ojos abiertos para decirle a Satanás que él no tiene poder y que él no puede gobernar, que nuestra vida le pertenece al Señor. Es tan importante para nosotros que tengamos ese entendimiento del reino, que podamos entender cómo el reino de Dios opera con poder y cómo el reino de Dios se levanta. Job capítulo 1 verso 6. Un día vinieron a presentarse delante del Eterno los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Mira, Satanás siempre se presenta. Satanás siempre está ahí porque Satanás quiere llevar la contraria, porque Satanás quiere interrumpir el propósito, porque Satanás quiere matar la revelación, porque Satanás quiere matar la justicia y va a utilizar a personas para que se levanten en contra del propósito, en contra de la expansión, en contra del reino de Dios y en contra del gobierno de Dios. Verso 9. Respondiendo Satanás al Eterno dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Ahí está el acusador.
Ahí está Satanás acusando a Job. ¿Acaso Job teme a Dios de balde? El acusador siempre está ahí. El acusador siempre aparece en los hermanos. El acusador siempre aparece en la empresa. El acusador siempre aparece en el ministerio. El que lanza el dedo, el que señala, el que acusa, el que critica, el que calumnia, el que mete veneno, el que mete duda, el que mete, ese es Satanás. Ahí está Satanás siempre. Necesitamos sacar a Satanás de la sinagoga. Necesitamos sacar a Satanás de la empresa. Necesitamos sacar a Satanás del ministerio. A Satanás de la cama. A Satanás de los hijos. A Satanás de la familia. Porque el acusador siempre está acusando. Y ahí estaba Satanás. Se presentó delante del Eterno en medio de los hijos. Fueron los hijos y en medio de los hijos apareció Satanás para acusar a Job. Tremendo. Es un acusador. 12:11. Tremendo. Fuerte. Tremendo. Maravilloso el Padre porque nos enseña a descubrir. Verso 12. Dijo el Eterno a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante del Eterno. Satanás salió alegre. Ay, tú me diste el poder para acusarlo. Tú me diste el poder para destruirlo. Tú me diste el poder para arruinarlo. Tú me diste el poder para acabarlo. Y salió Satanás alegre de la presencia del Eterno, porque fue para tocar, para acusar, para perseguir a Job. Tremendo. Es muy fuerte esta palabra. Fuerte, 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 fuerte. Y el verso 11. Verso 11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Es un acusador, un inventor, un blasfemador y un calumniador. Estaba calumniando a Job. Y te digo que lo estaba calumniando porque no es verdad. Job no era eso en el momento de la prueba. Job se postró y adoró. Job se tiró a tierra y adoró. Y eso le quitó la legalidad a Satanás. Eso le quitó el poder a Satanás. Eso le cayó la boca. Porque él lo estaba acusando. Porque él lo estaba calumniando. Pero en la hora de la prueba se levantó Job y adoró. Y dijo: el Eterno mi Dios me dio. Y el Eterno mi Dios me quitó. Bendito sea su nombre. Adoró. ¿Cómo le quedó la cara a Satanás delante de Dios? ¿Cómo le quedaron los ojos a Satanás delante de Dios? Él estaba acusando al hombre de Dios. Él estaba calumniando al hombre de Dios. Él estaba hablando mal del hombre de Dios y quedó avergonzado. Satanás habló en la boca de la esposa entonces de Job, porque la esposa de Job era un Satanás, era una contraria, era una adversaria, era una piedra de tropiezo, era un tropezadero, era un muro de caída. Y le digo: maldice a tu Dios y muérete. Y él le dijo: como una estúpida has hablado, como una tonta has hablado. Aleluya. Aleluya. El Señor mi Dios me quitó y el Señor mi Dios me dio y me quitó, y bendito sea su nombre. Y se sumergió en la presencia del Señor. Y eso fue lo que le dio la victoria. Y Satanás quedó humillado, quedó avergonzado y quedó destruido. ¿Por qué? Porque no fue nada de lo que él acusó y de lo que él habló y de lo que él calumnió en contra de Job. No fue nada. Satanás es un acusador, es un mentiroso, es un impostor, es una piedra de tropiezo, es alguien que te calumnia las 24 horas del día, es alguien que te persigue y te juzga. Pero el Eterno tu Dios está contigo para darte la victoria. Tremendo, 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 tremendo. Aleluya. Tremendo. Tremendo, tremendo. Wow. Si leemos el verso, tenemos ahí ahora Zacarías capítulo 3. Vamos a ir a Zacarías para que podamos entender este espíritu de Satanás, cómo opera.
Zacarías. Vamos a ir a Zacarías capítulo 3, verso 1. Zacarías capítulo 3, verso 1. Zacarías 3, 1. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Entonces usted no se asuste por la acusación que usted está recibiendo, por los ataques que usted está recibiendo, por las malicias que usted está siendo atacado. Porque Satanás está en su casa, Satanás está en su empresa, Satanás está en su trabajo, Satanás está en su familia, Satanás está en el ministerio, Satanás está en la iglesia local, Satanás está recogiendo las ofrendas, Satanás está predicando, Satanás está alabando, Satanás se reúne los domingos y va a la reunión, Satanás está en la boca de mucha gente. Zacarías capítulo 3, verso 1 y 2. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Eterno, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo el Eterno a Satanás: el Señor te reprenda, oh Satanás. El Eterno que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es este un hombre que te hace la guerra? ¿No es este un hombre santo? ¿No es este un hombre guerrero? ¿No es este un hombre adorador? ¿No es este un hombre del altar? ¿No es este un hombre de ofrenda? ¿No es este un hombre de ayuno? ¿Por qué lo estás atacando? ¿No es este un tizón encendido que te mete fuego y que te hace la guerra? ¿Por qué lo estás atacando? ¿Por qué lo estás acusando? ¿Por qué lo estás persiguiendo? Dile a Satanás que suelte tu casa. Dile a Satanás que se calle la boca. Dile a Satanás que no te acuse mal. Dile a Satanás que no hable más mal de tu vida. Dile a Satanás que limpie su boca y que retire sus pensamientos inmundos en tu contra. Dile a Satanás que se paralice la boca. Corrotototo shererei. Karamanana masototo roborobo shererei. Coribarabarabasende. Mateo capítulo 4, verso 10. Mateo capítulo 4, verso 10. Tremendo. Entonces el Mesías le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cada vez que Satanás utilice a una persona para atacarlo, cada vez que Satanás utilice a su esposo, cada vez que Satanás se manifieste en su esposa, cada vez que Satanás se manifieste en sus hijos, no discuta con ellos, dígale que salga, dele una orden: cállate, Satanás, sal fuera, Satanás, vete, Satanás, en el nombre de Jesucristo el Señor. Suelta esa boca, suelta la boca de esa mujer, suelta la boca de ese hombre, suelta la boca de ese niño, cállate, Satanás, aleluya. Ay, tremendo, me estás diciendo diablo. No, te estoy diciendo contradictor, te estoy diciendo acusador, te estoy diciendo adversario. Eso significa Satanás o Satán. En la palabra hebrea, Satán o Satanás en una palabra hebrea que significa acusador, contradictor, contrario, piedra de tropiezo. Eso es Satanás. Cállate y sal fuera. Mateo 4:10. Entonces el Mesías le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero mira lo que le estaba diciendo. En el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te haré si postrado me adorares. Era un contradictor, era un tropezadero, era un tentador, era una piedra de tropiezo. Tremendo. Entonces el Mesías le dijo: vete, Satanás, vete, contradictor, vete, acusador, vete, piedra de tropiezo, sal de aquí ahora. Riba, she, corra, pa. Tremendo, poderoso.
Poderoso, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, poderoso. Maravilloso. Aleluya. Vamos a leer el verso 8. Vamos a leer el verso 8 de Mateo capítulo 4, verso 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. Mira, ahí lo estaba engañando, lo estaba seduciendo. Mentiroso. El 7. El Mesías le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Satanás es un tentador. Satanás es un manipulador. Satanás es un controlador. Tiene que salir de nuestras vidas. Tiene que salir. Tremendo, 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 tremendo. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Mateo 7:26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, a un Satanás, que edificó su casa sobre la arena. Edificó su casa sobre la arena. No puedes ser contradictor. No puedes edificar tu casa sobre la arena, sobre religión, sobre espuma, sobre mentira. Tienes que edificar sobre la roca que es Cristo. No puedes pretender ir al Padre si no es a través del Hijo. Cuando tú te vas directamente al Padre sin el Hijo, eres un Satanás, eres un contradictor. Cuando tú no obedeces los principios del reino y no escuchas la voz de Dios, porque escuchas otras voces, eres un Satanás. Necesitas sacudirte de ese Satanás. Necesitas romper a Satanás de tu vida, sacar a Satanás de tus oídos, sacar a Satanás de tus pasos, de tus pies, de tu camino, para que no te tropiece. Tremendo, fuerte, tremendo, tremendo. Mateo 16:23. Mateo 16:23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, me eres tropiezo. Todo aquello que pone los ojos en las cosas de la carne me es tropiezo. Y si es tropiezo, es Satanás. Todo aquello que te saca del propósito, ese novio que te saca del propósito, es Satanás. Esa novia que te saca del propósito se llama Satanás. Ese novio que te divide de tu familia se llama Satanás. Esa novia que te separa de tu esposo, de tu casa, se llama Satanás. Que te separa de tus padres. Esa mujer que te quiere apartar de tu matrimonio se llama Satanás. Todo lo que es contradictorio, todo lo que es acusador y todo lo que divide se llama Satanás. Marcos capítulo 1 verso 13. Marcos capítulo 1 verso 13. Marcos capítulo 1 verso 13. Y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás. Y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estaba con las fieras. Todo aquel que te ataca es una fiera y es un Satanás. Todo aquel que te persigue, todo aquel que te critica, todo aquel que te rechaza. Cuando tú andas en la verdad y cuando tú estás caminando en integridad, es un Satanás. Y muchas veces Satanás duerme contigo. Por eso en aquel día uno será tomado y otro será dejado. El que va a ser tomado para gobernar es el justo, pero el que va a ser dejado es Satanás. En una cama estarán dos acostados, uno será tomado y el otro será dejado. Estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro dejado, porque uno cumple propósito y el otro es Satanás. Tremendo. Fuerte, 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 fuerte. Marcos 13:23.
Marcos 3, 23. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? ¿Cómo un evangelio torcido puede, santo, sacar a Satanás? Porque un evangelio torcido es Satanás, un evangelio mezclado es Satanás, una doctrina errada es Satanás. ¿Y cómo Satanás podrá sacar a Satanás? Como un pastor torcido va a sacar a Satanás de tu vida, como un profeta torcido va a sacar a Satanás de tu vida, como un evangelio torcido va a sacar a Satanás de tu vida, como una doctrina torcida va a sacar a Satanás de tu vida. ¿Será posible que Satanás saque a Satanás? Nunca. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Entonces, ¿dónde? En Marcos capítulo 3, verso 23. Y habiéndoles llamado les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. El reino de Dios nunca está dividido, porque el reino de Dios lo une la sangre, lo une propósito y lo une Cristo. Tremendo, poderoso, glorioso, maravilloso. Por eso es que usted jamás será libre si usted está en un ministerio que ministra a Satanás. ¿Y por qué decimos que ministra a Satanás? Porque es contradictorio, porque no predica la verdad, porque no predica la sana doctrina, porque no predica el evangelio del reino, porque no predica la justicia, porque predica otro mensaje. Y si predica otro mensaje es anatema, es Satanás, es maldito, es contradictor. Tremendo. 26, verso 26. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Lo que va a provocar el fin de Satanás es su división. Y lo que va a provocar la división de Satanás es el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino es el divisor de aguas. Lo voy a repetir de nuevo. Lo que va a provocar la caída de este sistema es su mentira. Es su división. Y lo que va a provocar la división de este sistema es el evangelio del reino. Es por eso que ningún otro evangelio va a destruir la cabeza de la serpiente, solamente el evangelio del reino. Porque el evangelio del reino viene de la idea de Dios, de la idea del Padre, del corazón de Dios. Y el evangelio del reino hará que Satanás se divida él mismo, y al dividirse él mismo cae su reino. Tremendo. Wow. Fuerte. Marcos 4:15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuántas veces la palabra se suelta, la palabra se libera y Satanás se la roba? Esos satanáses de la mente, esos consejeros perversos, la duda es Satanás, la incredulidad es Satanás, las voces internas son satanáses, los amigos contrarios son satanáses, todas esas cosas que te roban, todas esas cosas que te quitan el impulso. Tremendo. Satanás está en tus pensamientos, Satanás está en tu mente, Satanás está en tus decisiones, Satanás está en tus actitudes. Toda incredulidad es entonces la semilla de Satanás, toda duda es la semilla de Satanás. Toda palabra de tu mente contraria al reino es la voz de Satanás. Satanáses físicos, satanáses espirituales, satanáses familiares, satanáses políticos, satanáses de inversiones, satanáses en todas las áreas. Tienes que sacarlos, no negocies con ellos. Tremendo. Marcos capítulo 8, verso 33. Marcos capítulo 8, verso 33. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos,
reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Quítate de delante de mí. Dile a Satanás que te suelte. Grítale: vete de mi vida. Esa novela que ves es Satanás. Esas películas raras son Satanáses. Ese tiempo perdido en esos juegos de Free Fire son Satanáses. Todo eso que te roba a propósito es demonio contradictorio. Son Satanáses que te quieren robar la revelación. Tremendo. Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas 10, 18. Fuerte. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tremendo. Tremendo. Y les digo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Hay gente que dice: yo tengo el poder de hollar serpientes y escorpiones. De la única manera que vamos a hollar serpientes y escorpiones es cuando caiga Satanás. Y de la única manera que caiga Satanás es cuando la verdad de Dios se manifiesta. Es cuando el Cristo de Dios opera. Si el Cristo opera en tu vida y si el Cristo vive en tu vida, entonces de tu vida se cayó Satanás. Y si se cayó Satanás de tu vida, entonces tendrás el poder de hollar serpientes y escorpiones. No puedes hollar serpientes y escorpiones si hay un Satanás en tus pensamientos, si hay un Satanás en tu mente, si hay un Satanás en tus emociones, si hay un Satanás en tus actitudes, si hay un Satanás en ti. Jamás hollarás serpientes y escorpiones. De la única manera de hollar serpientes y escorpiones es cuando Satanás caiga de tu vida, cuando Satanás caiga de tus acciones y de tus actitudes. Entonces hollarás serpientes y escorpiones, porque los serpientes y las escorpiones son los siervos de Satanás y solamente caen cuando tú eres uno con Cristo. Tremendo. Lucas capítulo 10, verso 18. Lucas capítulo 11, verso 18. 11, 18. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú he hecho yo fuera a los demonios. Satanás estaba hablando en la boca de ellos, diciendo, calumniando al Mesías y diciéndole que él echaba a los demonios fuera por Belcebú. ¡Santo! Tremendo. Satanás estaba calumniando. Satanás te va a decir que tú eres un pecador. Satanás te va a decir que Dios no te perdonó. Satanás te va a acusar todos los días. Satanás te va a decir que no lo intentes. Satanás te va a decir que para qué vas a ayunar, que para qué vas a orar si Dios no te ha perdonado. Satanás es un mentiroso. Sácalo de tu vida. Tremendo. Lucas 13, 16. Lucas 13, 16. ¿Qué dice? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Satanás la había atado. ¿Sabías tú que la enfermedad es contraria a Dios? La enfermedad se llama Satanás. La deuda se llama Satanás. La miseria se llama Satanás. Porque Dios creó al hombre para ser próspero. Entonces la miseria es contraria al propósito de Dios. La miseria se llama Satanás. Aquella mujer estaba oprimida por Satanás porque tenía una enfermedad. Pero hay mucha gente oprimida por Satanás porque tiene una deuda. Está oprimida por Satanás porque tiene entonces pobreza. Está oprimida por Satanás porque tiene una enfermedad. Entonces el reino de Dios viene para romper la ligadura de Satanás. La enfermedad es Satanás, la pobreza es Satanás, la miseria es Satanás, la deuda es Satanás. Lucas, entonces capítulo 13, verso 16, ya lo leímos, ¿verdad? Que a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años,
No se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. El reino de Dios tiene que llegar para sacar a Satanás de nuestra vida. Tremendo. Lucas capítulo 22, verso 3. Lucas capítulo 22, verso 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Se le metió la codicia, se le metió el amor al dinero. Cuando tú tienes amor al dinero, eres un Satanás. Cuando tienes codicia, eres un Satanás. Cuando eres traicionero, eres un Satanás. Cuando traicionas el reino, cuando traicionas el propósito, cuando traicionas a Dios, eres Satanás. Lucas 22, 3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se le entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Satanás se les metió la codicia al dinero. Satanás se le metió y lo influenció. Lucas 22, 31. Digo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quiere tu vida. Satanás quiere tu ministerio. Satanás quiere tu mujer. Satanás quiere a tu marido. Satanás quiere a tus hijos. Satanás codicia tu éxito. Satanás codicia tu unción. Y por eso va a usar líderes, va a usar personas, va a usar familiares. Satanás te odia y quiere verte destruido. Y el Señor le dijo: Satanás me ha pedido a ustedes para zarandearlos, para perseguirlos, para atacarlos. No siempre Satanás te ataca solo cuando has pecado. Aun cuando no has pecado, Satanás te ataca. Satanás te persigue. Satanás te hace caer aunque no hayas pecado. Porque ese es el trabajo de él. Es un acusador, es un usurpador, es un mentiroso, es un perverso, es un traicionero. Y usa a las personas para destruir. Tremendo. Juan capítulo 13, verso 27. Juan capítulo 13, verso 27. Juan 13, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces el Mesías le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Satanás entró en él. Y el Mesías le habló al Satanás que él tenía y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo ya. Corra catarabashe. Lo que vas a hacer, hazlo ya, no des tantas vueltas. El Mesías vio a Satanás en su intención, a Satanás en su mente. No recibió el pan, no recibió el vino, no recibió la Santa Cena, no recibió el mensaje, no recibió el reino, no recibió nada, porque Satanás estaba dentro de él. Tremendo. Tremendo. Muy fuerte. Es una palabra tremenda para seguir. Es una palabra muy tremenda. Hechos capítulo 5, verso 3. Hechos capítulo 5, verso 3. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? La mentira es Satanás. La codicia es Satanás. Satanás mete mentira para contradecir la verdad. Esa mentira tiene que salir. Esa traición tiene que salir. Ese es Satanás. Esos satanases que están dentro de nosotros
Fueron asignados ahí para destruir nuestro ministerio, para destruirnos a nosotros. Esos satanáses hay que sacarlos de nuestra vida. Esos demonios fuertes hay que sacarlos de nuestra vida. Declare en esta hora que usted es libre. Grita: yo ordeno a Satanás que me suelte. Satanás de mi mente, Satanás de mis pensamientos, Satanás de mis acciones, Satanás de mis actitudes, Satanás de mi vida, fuera en el nombre de Jesucristo, fuera en el nombre del Mesías. Suelta nuestras vidas, suelta nuestro ministerio, suelta nuestro camino, suelta nuestra vida en el nombre del Mesías. Somos libres por la sangre del Cordero. Por eso invoque el reino de Dios, invoque la verdad, invoque la justicia para que Satanás salga. Esos satanáses tienen que salir. Esos satanáses tienen que huir. Salen porque salen. Ese tropezadero, ordénale a Satanás: suelta mis oídos, suelta mis ojos, suelta mi boca, suelta mis manos y suelta mis pies. Da órdenes proféticas para que ese Satanás salga en el nombre de Jesús. Grita: soy libre de los yugos de Satanás. Soy libre de las cadenas de Satanás. Soy libre de la mentira de Satanás. En el nombre del Mesías. Tremendo el Padre. Yo bendigo a cada uno de ustedes y profetizo la victoria. Profetizo la justicia. Que Satanás no le robe el deseo de ofrendar. Que Satanás no le robe el deseo de diezmar. Que Satanás no le robe el deseo de ser fiel. Que Satanás no le robe el deseo de ser íntegro. Que Satanás no le robe el deseo de darle a Dios. Que Satanás no le robe el deseo de vivir en justicia, en obediencia. Reciba la gracia de Dios. Reciba el poder de Dios. Reciba la justicia de Dios. Vuélvase fuerte en el Espíritu en el nombre del Mesías. Que el Eterno nos bendiga, que tengan una noche de victoria y que los satanáses salgan de nuestra vida. Que el Eterno Dios de Abraham le bendiga, que el Eterno Dios de Jacob le bendiga y que el Eterno Dios de Isaac le bendiga. La paz del Señor y buenas noches. Amén.